Pequeños. Los grupos pequeños usan muchas etiquetas en la iglesia. Elder David Yonggi-cho, pastor de una gran iglesia en Seúl, Corea del Sur, las llama grupos de células. Otros las llaman grupos de crecimiento espiritual, grupos de apoyo, comunidad en hogar o grupos pequeños. No importa cómo los identifiquemos, los grupos pequeños representan un grupo de creyentes usualmente entre 8 y 16, que se reúnen con propósitos de fraternidad al estilo del Nuevo Testamento y de crecimiento espiritual personal. Aunque un número importante de iglesias altamente eficientes utiliza los grupos pequeños, hay muchos pastores que están indecisos en cuanto a adoptarlos en su iglesia. Sus razones varían, pero generalmente se clasifican en 2 o 3 categorías. 1. No reconocen la necesidad de los grupos pequeños. 2. Los modelos con que están familiarizados no funcionarían en su congregación. 3. Sienten que simplemente no saben cómo empezar un ministerio de grupos pequeños. Este capítulo se dirige a cada uno de estas categorías. El tamaño del grupo es por lo general de 8 a 19 personas. Si el grupo es demasiado pequeño, las personas pueden sentirse presionadas. Si el grupo es muy grande, hay menos compañerismo. El propósito de las personas, en el grupo pequeño, es entrar a un acuerdo espiritual con los creyentes en el Nuevo Testamento, así pueden tener compañerismo y crecer espiritualmente. Lección 9.1 Reconocer la necesidad. Objetivos. 9.11 Describir las necesidades que suplen los grupos pequeños. 9.12 Contrastar la adoración y la confraternidad. Lección 9.2 Crear el modelo apropiado. Objetivo. 9.1 Hablar de los principios de grupos pequeños relacionados con las metas, las pautas, la afiliación, compartir y el cuidado pastoral. Lección 9.3 Establecer pautas para los grupos. Objetivo. 9.31 Escribir una descripción de trabajo para un líder de un grupo pequeño. Reconocer la necesidad. Un ministerio de grupos pequeños es la mejor manera de atender muchas de las necesidades en la iglesia, incluyendo el ministerio personal, el compañerismo, el cuidado pastoral, el discipulado y el evangelismo. Por supuesto, la más obvia de estas necesidades es la abrumadora carga del ministerio personal. El ministerio personal. Describir las necesidades que suplen los grupos pequeños. El pastor, o el personal pastoral, simplemente no pueden suplir todas las necesidades de una iglesia local. Intentar una cosa semejante es tratar de conseguir lo imposible. Todo pastor haría bien en atender las observaciones de Jethro y seguir el consejo que él le dio a Moisés. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Éxodo 18 y 17. 23. ¿Cómo provee los grupos pequeños una base excepcionalmente común para el personal pastoral y los laicos? Cada miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tiene un papel que cumplir. Pablo escribe, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4 y 16. Para este fin, los grupos pequeños son ideales, porque permiten que casi todos tengan parte y que se ayuden unos a otros a crecer espiritualmente. La confraternidad. Contrastar la adoración y la confraternidad. Una segunda necesidad es proveer un lugar en donde la gente pueda experimentar la genuina confraternidad del Nuevo Testamento. El mundo está lleno de personas deseosas de sentir que pertenecen a algún lugar. Un gran número de factores sociales contribuyen a este deseo. Muchas personas ya no pertenecen a comunidades muy unidas. Los lugares de trabajo pueden ser grandes y solitarios. Las personas son ambulantes y grupos de diferentes edades se comunican menos. Como resultado, hay una gran hambre de acercamiento. Las personas quieren pertenecer a un grupo que les ayude a vencer su sensación de alienación y de extrañamiento. Tristemente, la iglesia que Dios ha querido que sea una comunidad santa, parece contribuir a esta creciente frustración. Con mucha frecuencia el principal enfoque de la iglesia está en el servicio de adoración y poco más. Desesperados por hallar verdadera confraternidad, los adoradores vienen y se les ofrece poca o ninguna oportunidad de relacionarse unos con otros. En realidad, la estructura misma de la adoración prohíbe esto. Su enfoque está puesto en la celebración, no en la comunidad.
En vista de esto, debemos hacernos algunas preguntas urgentes. Supongamos que fuéramos personas de afuera mirando hacia adentro, sintiéndonos, aislados y solos, como si no perteneciéramos a ninguna parte. Nos atraería la iglesia por la calidad de su compañerismo. Sentiríamos que por fin habíamos llegado a casa, que este era el lugar al cual verdaderamente pertenecíamos. Lamentablemente, la respuesta probable es no. El servicio regular de adoración es usualmente extraño para los visitantes. Los cantos no les son familiares, la música es diferente y el lenguaje es extraño. Aun si están vagamente familiarizados con el orden de adoración, no se sentirán verdaderamente como que pertenecen. Y esta dolorosa experiencia no es única de los que no son de la iglesia. Indudablemente, muchos de los asistentes regulares dejan la adoración con los mismos sentimientos de vacío. ¿Por qué es eso? Una razón es que la mayoría de las congregaciones son demasiado grandes para ser propicias al compañerismo. De acuerdo a los sociólogos, las personas pueden llegar a sentirse personalmente en ambiente con alrededor de 60 personas, pero habrá tendencia a sentirse aislado en grupos mayores de 60. De este modo, en un ambiente de iglesia, si no ven un rostro familiar, si nadie recuerda su nombre, sentirán como que están marginados, a pesar de lo vibrante que haya sido la adoración. Si esto ocurre semana tras semana, eso socavará su personalidad y puede comenzar a dudar de su propio valor. También en iglesias pequeñas las personas pueden sentirse solas. El problema no es el tamaño, sino la mentalidad y actitud. Los miembros de la iglesia pueden acostumbrarse a una rutina. Puede que estén disfrutando del compañerismo, pero no están haciendo un esfuerzo por incluir a personas nuevas. Aún a veces las personas pueden ver el crecimiento de la iglesia como una amenaza, pero la mayor parte del tiempo el problema está simplemente en no darse cuenta de las necesidades de otras personas. Estos problemas han estado preocupando a las iglesias por años. Muchos pastores han tratado de cambiar la estructura de sus servicios. Ellos han animado a los miembros a usar sus dones, e inclusive, han usado el método de diálogo en sus sermones. Sin embargo, mientras que algunos de estos cambios fueron superficiales y temporales, otros han demostrado ser enormemente eficaces. Aún así, no han hecho casi nada para suplir la necesidad de comunidad verdadera en la iglesia. Esto sugiere que la iglesia no puede solucionar su necesidad de comunidad por medio de cambiar su estilo de celebración. Tal metodología es como tratar de curar a un paciente tratando a otro. Exigir que un servicio de adoración acomoda tanto la celebración como la comunidad no funciona. La adoración y la confraternidad no deben competir por tener igual tiempo durante el servicio, más bien son manifestaciones complementarias de la verdadera iglesia. Tienen propósito diferente, pero son de igual valor. La celebración vuelve nuestra atención hacia Dios, es la iglesia ministrando al Señor. Aunque la celebración hace que la necesidad espiritual de los creyentes sea satisfecha, la necesidad de comunión permanece. La celebración puede incluir a la comunidad, pero su enfoque primario es en la adoración, no en las relaciones. ¿Cuál es el mejor contexto para suplir eficazmente las necesidades de la iglesia? El servicio de adoración claramente no puede proveer la calidad de compañerismo que nuestro corazón necesita, y tampoco es el lugar donde debiera procurarse. Las clases de la escuela dominical, que a veces son llamadas fraternidades bíblicas de adultos, proveen una cierta medida de comunidad, como también lo hacen las comidas donde todos aportan algún platillo y los eventos sociales de la iglesia. No obstante, la profundidad de compañerismo que anhelamos nos eludirá, a menos que conscientemente hagamos planes para ella. No puede ser forzada, pero puede y debe ser cultivada. El mejor lugar para que esto ocurra es en los grupos pequeños. Los ministerios de cuidado pastoral, discipulado y evangelismo son consecuencias naturales de esta confraternidad. Fluyen de las relaciones, y son mayormente eficaces cuando las necesidades de compañerismo de los individuos están siendo satisfechas. Crear el modelo apropiado. Hay 5 claves para crear el tipo de grupo pequeño, que sea más apropiado para cada iglesia. Clave 1. Establezca metas. Hablar de los principios de grupos pequeños relacionados con las metas, las pautas, la afiliación, compartir y el cuidado pastoral. El primer paso para desarrollar un modelo apropiado para su ministerio de grupos pequeños es identificar sus metas. ¿Qué es lo que usted desea que el ministerio de grupos pequeños cumpla en su iglesia? ¿Qué necesidades específicas desea que supla? Cuando haya identificado sus metas puede diseñar un ministerio de grupos pequeños que las cumpla. En general, el ministerio de grupos pequeños debiera desarrollar la comunidad, discipular a los creyentes, proveer cuidado pastoral y evangelizar a los perdidos. Clave 2. Establezca pautas. Identifica algunas pautas para la formación de grupos pequeños. Algunas iglesias tienen reglas estrictas para su programa de grupos pequeños. Sus grupos pequeños se basan en la geografía y se requiere que los participantes asistan al grupo más cercano, al lugar en que viven. Establecen límites específicos respecto del tamaño de cada grupo, fijan la hora de reunión de los grupos y los temas que se enseñan. A veces, el pastor o un miembro del personal pastoral se reúne con todos los líderes de grupos pequeños para enseñar la lección semanal, la que ellos a su vez enseñarán a su grupo respectivo.
¿En qué áreas de interés puede basarse un grupo pequeño? ¿Qué debe incluir? Otras iglesias usan un modelo más flexible. Los grupos se forman con personas con los mismos intereses o necesidades. Los grupos pueden formarse por la oración intercesora, el estudio bíblico, la adoración, el matrimonio o para aprender a ser buenos padres. Algunas de estas áreas no parecen espirituales a primera vista: deportes, dibujo para pequeños, manualidades, etc. Sin embargo, estos grupos menos espirituales con frecuencia resultan ser los más evangelizadores, porque son los que tienen más atractivo para las personas que no van a la iglesia. La filosofía de ministerio de este alcance sostiene que el discipulado y el alcance son el resultado de relaciones, y que la conformación única de cada grupo pequeño es lo que hace que pueda tener éxito en cierta área específica. Las reuniones de estos grupos pequeños tienen su centro de interés en su área específica y además incluyen por lo menos un componente espiritual, que podría ser la adoración, la oración, el estudio bíblico, el testimonio. Clave 3. Haga que las personas se sientan bienvenidas. ¿Qué es lo que hace que las personas se sientan físicamente incluidas en un grupo? Si la meta principal del ministerio de grupos pequeños es suplir la necesidad que tienen las personas de sentirse acogidas, el elemento más importante en un grupo es el tono. Muchos factores contribuyen al tono de un grupo, pero ninguno es más importante que la actitud del líder. Los líderes de grupos pequeños pueden, simplemente por medio de la disposición de los asientos, o por la manera en que estructuren sus reuniones, crear un ambiente abierto o cerrado. Al disponer los asientos en círculo, los líderes estimulan el contacto visual y la interacción dentro del grupo. El líder debe estar relajado y tranquilo. Debe mostrar interés cordial en cada persona y modelar el verdadero compañerismo del Nuevo Testamento, o koinonía. Es importantísimo que los líderes no consideren que su papel principal es el de un maestro, para que la reunión no llegue a ser otra clase en donde la comunidad se pierde la estructura tradicional de maestro, orador, alumno, oyente. Cuando estamos pensando en nuestro modelo para el ministerio de grupos pequeños, debíamos considerar la analogía que nos presenta Bruce Larson, el bar de la vecindad, realmente la mejor simulación de la fraternidad que Cristo desea dar a la iglesia. Larson y Millar, 1977. Un bar se caracteriza generalmente por una clientela regular que se conocen y confían unos en otros, que están dispuestos a escucharse sin críticas o enjuiciamientos. Necesitamos cultivar en la iglesia esta clase de ambiente, no enjuiciador y no crítico, particularmente en los grupos pequeños. Necesitamos crear un lugar en donde las personas se conozcan y confíen unas a otras y sean capaces de hablar con libertad, un ambiente de familiaridad. Clave 4. Cree un ambiente para compartir. Un grupo pequeño debe ser un lugar en donde las personas puedan compartir sin temor de ser enjuiciados o de provocar celos. Debe estimularse compartir no solo los logros y el crecimiento alcanzados, sino también los fracasos y el desánimo. Un escritor, David R. Mace, comenta: podemos de alguna manera soportar el dolor si es que tomamos una mano cariñosa y si somos sostenidos por un brazo amistoso. Podemos sobrevivir al fracaso si tan solamente una persona amiga sigue creyendo en nosotros. Pero lo que no podemos soportar es la experiencia de estar totalmente solos, sin nadie que nos ame o que se preocupe de nosotros. 1973, 5. ¿Qué es lo que crea una atmósfera en la cual todos se sienten seguros para compartir sus sentimientos? Los líderes de grupos pequeños facilitan este ambiente de confianza para compartir, si ellos abren sus vidas al grupo y son ejemplo de transparencia. Jesús es el mejor modelo, porque él practicó este tipo de relación con los 12. Ellos compartieron sus éxitos, milagros y aún experiencias espirituales como la transfiguración. También fueron parte de las dolorosas luchas que él sostuvo. Ellos permanecieron con Jesús cuando muchos de sus seguidores lo abandonaron. Juan 6:66, 67, y estaban con él en el Getsemaní, cuando dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Marcos 14:34. Aun cuando ellos no participaron en la experiencia misma, Jesús les hizo parte de ella, relatándoselas cándidamente, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, nadie vio cuando Jesús fue tentado. Estuvo solo en el desierto por 40 largos días. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas escribieron acerca de su tentación. ¿De dónde sacaron la información? ¿No les parece que Jesús debe habérselos contado? Jesús reveló a sus discípulos cosas que no compartió con la multitud que les rodeaba. Aún más, compartió cosas con Pedro, Santiago y Juan que no compartió con el resto de los discípulos. No estaba manteniendo secretos del resto de ellos, ni tampoco tratando a algunos con favoritismo. Simplemente sabía si eran maduros en sus emociones y espíritu. En Juan 16 y 12, él dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es sumamente importante que los líderes de grupos pequeños manifiesten esta misma sensibilidad. No debieran compartir en forma indiscriminada, porque podrían ofender a miembros más débiles. Sin embargo, pueden compartir casi cualquier experiencia en la que hayan tenido la victoria. Esta clase de comentario es importante por dos razones. 1. Comunica una manera abiertamente honesta de decir: yo soy uno de ustedes. Yo tengo luchas en la vida igual como ustedes. Yo entiendo. 2.
Comunica esperanza, porque el líder efectivamente ha vencido. Reafirma la fe en la suficiencia de Dios. El líder debe ser sensible, pero no debe permitir que el grupo lo manipule. Debe dirigir sin ser dominante. Debe permitir que todos compartan sus penas y alegrías, pero al mismo tiempo, debe evitar con mucho tino que una sola persona consuma todo el tiempo del grupo. Las personas necesitan hablar y tener que alguien les escuche con amor. Sin embargo, si no son guiados, el grupo puede sentirse usado. A veces es útil hacer un comentario como este: parece como si usted estuviera realmente agobiado. ¿Cómo podemos ayudarle? Pues sobre todo, los líderes no deben permitir que la reunión se vea obstaculizada por la tristeza y la desesperación. La oportunidad y la libertad para compartir luchas y penalidades debe ser siempre en una atmósfera regida por la fe y el ministerio. Los líderes deben ser sensibles, aceptando y afirmando a cada persona en el grupo. Deben tratar de conocer a cada uno en forma personal, lo que es posible cuando el líder pasa tiempo con el miembro fuera del grupo. Sin embargo, los líderes deben evitar limitarse solamente a contestar las preguntas de la gente y decirles lo que tienen que hacer o creer, sino que deben guiarles para que piensen y descubran las verdades por sí mismos. Los líderes debieran esforzarse por apoyar a los miembros del grupo en sus esfuerzos para crecer hacia la madurez espiritual. Por supuesto, el grupo pequeño logrará su pleno potencial solamente cuando cada miembro capte la visión y todos se relacionen unos con otros, de la manera en que el líder se relaciona con ellos. Cuando esto sucede, la confraternidad existente en la Iglesia del Nuevo Testamento comienza a reunirse de este modo, la meta principal del ministerio de grupos pequeños en la vida de la Iglesia. Clave 5. Promueve el cuidado pastoral. Otro ministerio de los grupos pequeños es proveer la primera línea de cuidado pastoral, que es el resultado natural del compañerismo del Nuevo Testamento. En Hechos 2:44-45, Lucas escribe: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Las relaciones y las responsabilidades, el amor y el deber, van de la mano. Cada grupo pequeño acepta la responsabilidad de proveer cuidado pastoral de sus propios miembros. Por el hecho de que el grupo es pequeño, nadie queda sin atención. Si alguien se ausenta de la reunión del grupo, se le echa de menos. Los miembros del grupo notan si uno de sus miembros falta al culto de adoración del domingo, porque ellos hacen un esfuerzo especial por sentarse juntos, o al menos se preocupan unos por otros. Y el grupo se hace responsable de establecer contacto con los ausentes. Esto no se hace con una actitud que impone culpa o presión, sino con una actitud de interés y amor. ¿Qué pueden hacer los miembros de un grupo pequeño unos por otros? Por medio del contacto personal, los miembros del grupo pequeño tienen más posibilidad de conocer las necesidades de los demás, cualesquiera sea su naturaleza. Al estar en contacto cercano, ellos sienten una responsabilidad unos por otros y actúan en consecuencia. Pueden celebrar fiestas de bodas, nacimientos, cumpleaños y aniversarios y hacer muchas cosas para cuidar unos de otros. Pueden juntarse para tomar café, comunicarse por teléfono o formar compañerismos de oración. Resumiendo, ellos están allí unos por otros. Si la enfermedad o la muerte afecta a alguno de los miembros del grupo, los otros miembros se juntan para ofrecerle consuelo y amor. El líder, o un delegado designado, se comunica con sus pastores para asegurarse que ellos estén informados, y luego comienzan a hacer los arreglos necesarios. Esto puede incluir hacerse cargo del cuidado de los niños y de las comidas, como también de las visitas al hospital. Si la enfermedad es de larga duración y las necesidades agotan los recursos limitados del grupo, entonces ellos solicitan la ayuda de la iglesia en general. Bill Joels, el pastor principal de la iglesia Oyokre Community, en las cercanías de la ciudad de Chicago, cuenta la siguiente historia, que nos ilustra la manera en que esto funciona. Un domingo, al final del servicio, una pareja joven se acercó a él y le pidió que orara por su bebé. El padre le pasó el niño al pastor. El bebé estaba cubierto con una cobija. Cuando empecé a orar, la madre sacó la cobija del rostro del bebé. El pastor Joels agrega: sentí mis rodillas desfallecer, y pensé que me desmayaba. Me habría caído si es que el padre no me sostuviera. En mis manos estaba la bebé más horriblemente deforme que yo jamás había visto. El centro de su cara diminuta estaba hundido. Yo no sé cómo ella podía respirar. Los padres le dijeron que los doctores les habían dicho que la bebé podría vivir nada más que unas 6 semanas. Queremos que ore para que antes de que ella muera, conozca y sienta nuestro amor. Cuando el pastor terminó de orar, les devolvió la bebé. Les preguntó: ¿hay algo que podamos hacer por ustedes durante este tiempo? ¿Hay alguna manera en que la iglesia pueda servirlos en este tiempo? El padre contestó: pastor, en realidad, estamos bien. Pertenecemos a un pequeño grupo que es muy afectuoso. Ellos sabían que mi esposa tenía problemas antes de que la bebé naciera. Cuando supieron la noticia vinieron a nuestra casa, y estuvieron con nosotros en el hospital cuando Emily nació. Nuestro grupo nos ayudó a soportar este tiempo tan difícil. Ellos han limpiado nuestra casa y preparado nuestras comidas.
Ellos oran por nosotros todo el tiempo, aún nos llaman todos los días. Ahora nos están ayudando a preparar para el funeral de Millie. En ese instante, otras 3 parejas se acercaron al frente y se pararon alrededor del bebé y de sus padres. Uno de ellos dijo: siempre asistimos a la iglesia como grupo. Después de orar, salieron juntos de la iglesia. Joel 2002, 22, 23. ¿Qué hubiera sido si el pastor fuera el único disponible para ayudar a la pareja? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tenido que planear sus comidas o encontrar quien limpiara su casa, así como darles apoyo espiritual y emocional? Ahora multiplique esa responsabilidad muchas veces, porque el pastor no es el responsable de una sola familia, sino de la congregación entera. Por eso es que las iglesias necesitan el ministerio de los grupos pequeños. Ellos suplen las necesidades de cada persona, para que el pastor pueda enfocarse en las necesidades de la iglesia en general. Establecer pautas para los grupos. Escribir una descripción de trabajo para un líder de un grupo pequeño. Cuando usted ha reconocido la necesidad del ministerio de grupos pequeños y ha determinado el modelo apropiado para su congregación, es tiempo de poner en función el programa. Con cualquier ministerio nuevo, lo mejor es pensar de él como un proceso de nacimiento, no como un proceso de creación. Dar nacimiento significa empezar con poco y crecer. La palabra creación nos hace pensar de algo que está terminado. Con respecto al ministerio de grupos pequeños, esto significa que sería mejor empezar con 2 o 3 grupos, antes de involucrar la congregación entera desde el principio. Escoja a un líder maduro. Para iniciar un ministerio de grupos pequeños, debe empezar con los líderes primero. Dependiendo del modelo que escoja para su congregación, las cualidades del líder de un grupo pequeño pueden ser rígidas o flexibles. Por supuesto, aún el modelo más flexible debe incluir ciertos requisitos para el líder. Mencione 3 consideraciones al escoger líderes de grupos pequeños. Una vez más, tanto Éxodo 18 y 21 como Hechos 6 y 3 proveen pautas excelentes en relación con las cualidades que deben tener los que han de servir en el ministerio. Lo mismo como en cualquier otra clase de líderes espirituales, los pastores deben evaluar a los líderes de grupos pequeños, en 3 áreas: la madurez espiritual, el carácter, las capacidades o los dones. Véase la lección 8.1. Puede ser útil pensar de estas cualidades como una manera de identificar a líderes potenciales, antes que rechazar a los que carecen de cualidades. Recuerde, la gente perfecta no existe. Usted está buscando gente que ame al Señor y que esté comprometida con servir a su iglesia. Con frecuencia estas personas ya están involucradas en cuidado pastoral, discipulado y evangelismo, no a través de un ministerio reconocido por la iglesia, sino en sus relaciones diarias. Describe el ministerio del líder. Convenio escrito. Cuando usted esté listo para invitar a algunas personas para ser líderes de grupos pequeños, debería darles una descripción detallada de tareas y una lista de responsabilidades requeridas de tales líderes. He notado que es mejor presentar esto en forma escrita, para reducir la posibilidad de malos entendidos. Véase la muestra de formulario para grupos pequeños al fin de este capítulo. En el formulario de descripción del trabajo, el nuevo líder debe comprometerse con ayudar a cumplir la visión y misión de la iglesia. Vivir una vida de acuerdo a un código de honor. Respaldar y enseñar las doctrinas de la iglesia. Cumplir la descripción de tarea de un líder de grupo pequeño. Solamente cuando el líder potencial entiende lo que se espera de él estará en condiciones de decidir si habrá de servir o no. Si decidiera ser un líder de grupo pequeño, debe firmar 2 copias del convenio que declaran su intención. Dé una copia al candidato y conserve la otra para los archivos de la iglesia. Descripción de tareas. Usted debiera ajustar la descripción de tareas para que concuerden con las metas y expectativas del ministerio de grupos pequeños de su congregación. Debiera ser una cosa sencilla y precisa. La descripción debiera incluir 1. Los detalles de cuándo, dónde y cuán a menudo se reunirá el grupo pequeño. 2. El formato general de la reunión. Y las responsabilidades del grupo pequeño para con sus miembros y para con el ministerio total de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia, una de las principales responsabilidades de nuestro ministerio de grupos pequeños era el cuidado pastoral. Por tanto, la descripción de tareas incluía la atención de celebraciones prematrimoniales y prenatales para miembros del grupo, como también la provisión de alimentos y cuidado de niños, en casos de enfermedad o hospitalización. Por supuesto, la provisión de oración y de consejo, en situaciones de crisis, era también parte de la descripción de tareas. La comunicación y la rendición de cuentas. ¿Cuáles asuntos de comunicación se deben considerar para los líderes de grupos pequeños? Finalmente, asegúrese de mantener la comunicación abierta y líneas claras de la rendición de cuentas. Por muy flexible y abierto que sea el sistema que usted usa, todavía necesitará cierta cantidad de estructura. Por ejemplo, ¿quién provee la supervisión pastoral y el cuidado de los líderes de grupos pequeños? ¿Quién responde las preguntas de ellos y quién provee el consejo sabio cuando ellos se enfrentan a una situación que está más allá de su capacidad? ¿Quién administra disciplina si es necesario? Asuntos de esta naturaleza son los que requieren una estructura.
En las primeras etapas, cada líder de grupo pequeño puede informar directamente al pastor, pero a medida que el ministerio crece y se desarrolla, es muy posible que eso cambie. Un eficaz paradigma de crecimiento de la iglesia que se fundamenta en el ministerio de Jesús está basado en grupos pequeños y las relaciones entre la gente que comparte intereses, talentos o necesidades. Al llevar el ministerio fuera de la iglesia y dejar que la gente quedara en libertad para vivir su fe al mismo tiempo que hace las cosas que les gusta hacer, los líderes verán que la iglesia crecerá en forma natural. Un modelo organizacional de grupos pequeños debe proveer a los líderes de los grupos relaciones claras y específicas de rendir cuentas. El tamaño de la congregación y de la comunidad y la disponibilidad de líderes calificados determinarán la estructura de estas relaciones. Cualquiera sea la posición que alguien tenga en el sistema, las personas deben saber quién les provee cobertura espiritual y ante quién deben rendir cuentas. Como usted quiera llamarles, grupos de células, grupos de crecimiento espiritual, fraternidades de hogar, fueron grupos pequeños los que formaron la Iglesia del Nuevo Testamento, y son vitales para la Iglesia del siglo XXI también. Aun cuando las Escrituras no incluyen un modelo definido para el ministerio de grupos pequeños, ellas proveen principios claros, incluyendo la comunidad, el discipulado, el evangelismo, el cuidado pastoral, Hechos 2 y 40, y 4, 47. Aparte de ser de naturaleza relacional, el modelo del Nuevo Testamento es deliberadamente vago, permitiendo que cada iglesia local desarrolle el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. El ministerio de grupos pequeños es esencial para darnos un lugar de conocer y ser conocidos, de hacer que la confraternidad del Nuevo Testamento Koinonia sea una realidad aún en nuestro mundo impersonal.